Iniciamos un nuevo Arcux Expert el día de hoy. Un saludo a toda la comunidad de Arcux en Latinoamérica. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con toda la comunidad de Europa también, que por ahí es ya es noche, madrugadas por allá. El día de hoy tenemos un nuevo Arcux Expert. Gracias a todos por acompañarnos en una nueva edición de estas conferencias en vivo donde invitamos a expertos de la industria a compartir un poquito de su conocimiento con nosotros y con toda la comunidad. El día de hoy tenemos la conferencia en vivo que titula El proceso creativo de un estudiante de arquitectura. Así que tenemos muchos datos interesantes. Como estudiantes de arquitectura, hoy más que nunca debemos ser creativos, proponer nuevas ideas, no es tarea fácil. Y bueno, aquí nos cuenta Stephanie Quispe que él ya ha estado ahí muchas veces y probablemente todos ustedes también han estado en esta situación. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti, preséntate con toda la comunidad que seguramente nos está viendo y ¿qué tal Hola, ¿cómo Estefanía? estás? Cuéntanos Bien, un poco de ti. Aquí tengo un breve resumen de tu perfil. Estefanía Quispe es cofundadora de Impostergable, una oficina de ciencia de ciudad y co-creadora de imapin.pe, plataforma urbana inteligente. Estudió arquitectura en la Universidad de Lima, le apasiona la ciudad y el diseño de visualización de datos y su superpoder, literal, es graficar ideas con impacto visual. Explícanos un poquito de esto, por favor. bien. Sí, como lo mencionas, estudié arquitectura en la Universidad de Lima, egresé en el 2017. Lo del superpoder va más porque es lo que me llevo de toda la experiencia de la carrera. Creo que, y de lo que voy a hablar un poco también ahora en esta charla, es el proceso de haber estudiado arquitectura y lo que terminas aprendiendo, lo que terminas llevándote de la carrera, y uno de esos fue identificar el superpoder, que creo que todos tenemos uno, y que más allá de lo que somos buenos es en lo que nos encanta y aparte somos buenos, ¿no? Está bueno reconocer que cuando algo te sale bien es tu superpoder, y me encanta graficar ideas, me encanta visualizar contenido más allá de un lenguaje arquitectónico de distintas formas, de distintos enfoques también. Y cuéntanos, Estefanía, ¿qué es lo que más vas a extrañar de la universidad? Creo que lo que más extraño de la universidad, sobre todo una gran universidad como es la Universidad de Lima, es el ambiente, ¿no? Este ambiente de lo que es el universo, de los estudios constantemente, que estás en constante aprendizaje, estímulos, y justamente mucho de eso tiene que ver también de lo que voy a comentar ahora, porque creo que la universidad es una de las etapas más chévere para reconocerte como profesional, ¿no? Para conocer en lo que eres bueno. eh, Cuando uno ya sale al plano profesional es donde tienes que, todo eso lo que aprendiste, trabajarlo día a día para que nunca se te olvide o no lo pierdas. Y brevemente coméntanos acerca de Impostergable. Sí, Impostergable es, cofundé Impostergable con tres amigas más de la universidad, en la cual es nuestra oficina de Ciencia Ciudad. Desarrollamos proyectos de arquitectura, urbanismo, innovación urbana, con un enfoque hacia la tecnología y procesos innovadores, ¿no? Tenemos un proyecto, como tú lo mencionaste, iMapping, que es una plataforma urbana inteligente en la cual a través de la comunidad de Instagram subimos información y datos de asentamientos humanos, asentamientos informales, y los compartimos. Esto nace sobre todo de la experiencia como estudiantes de arquitectura y de conocer nuestra ciudad y conocer nuestro país y comenzar a brindarlo en conocimiento, ¿no? A brindar toda esta información. Y mucho de lo que tiene que ver con iMapping es la visualización de datos, cómo transmites esta información a las personas. Y creo que en la plataforma lo trabajamos desde cifras, como fotografías, como imágenes, videos. Genial. Entonces, podemos encontrar Impostergable e IMAPIN en redes sociales como Facebook lo e están. Instagram. Ah, genial, perfecto. Bueno, chicos, entonces todos invitados a seguir a Impostergable y Mapin. Pueden encontrar el arroba de las cuentas en la descripción de esta transmisión en vivo. Así que vamos a empezar con la conferencia. Estefanía, Genial. Estefanía, lo estoy pronunciando bien. Pasa que Stephanie. Stephanie. Stephanie, Sí. sí, ya, Sí. perfecto.
Sí, suelo equivocar, lo siento. Stephanie, vamos a empezar con la conferencia. Te voy a dar total pase, así que chicos, espero que disfruten esta conferencia. Listo, Stephanie. Adelante. Bien, quiero iniciar esta charla con una cifra que hace unos días calculé justo cuando estaba armando esta presentación, y es esta: 38.880 horas como estudiante de arquitectura. Esto está calculado según mi experiencia, según lo que yo he vivido a lo largo de 6 años de carrera. Y para hacerlos entender un poco de esta cifra, y que tal vez cada uno de ustedes tiene una cifra propia de todo el tiempo que le ha dedicado a estudiar arquitectura, es que hice esta analogía de comparar que un viaje de la Tierra a la Luna demora 72 horas, es decir, 3 días. Esto según la NASA, obviamente. Esto me hace dar cuenta de que lo que ha sido mi proceso o mi experiencia de aprendizaje dentro de la carrera han sido como 540 viajes al espacio. Y yo quería relacionar de alguna forma el espacio con lo que voy a hablar ahora, que es el proceso creativo, porque para mí el espacio constituye la creatividad. O sea, es la imagen, lo que tengo en mi imaginario por creatividad, en su enormidad, en su magnitud, en lo desconocido, en la belleza de las galaxias, de las estrellas. Para mí siempre desde niña he atribuido el concepto creatividad al espacio. Y creo que eso es la creatividad, ¿no? Algo abstracto que no tiene límites. Y claramente, como el espacio, la cuestionamos, ¿no? Cuestionamos su existencia, cuestionamos la creatividad, y nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué tan creativos somos? Muchos de nosotros nos han dicho que la creatividad es para personas que desarrollan las ramas de artes o plásticas o las ramas de humanidades, pero en realidad la creatividad son 3 cosas. La creatividad es una condición humana. Todos la tenemos, no hay ser humano que no sea capaz de ser creativo, porque justamente la creatividad nace de la necesidad de solucionar problemas, de buscar encuentros, de buscar todo tipo de respuestas ante una duda o una necesidad. Y esta condición humana tiene que ser trabajada siempre en un ambiente creativo, siempre tenemos que trabajarla. La creatividad es una capacidad, es una condición, así como el constante aprendizaje. Tenemos que estar rodeados de personas creativas, de un ambiente creativo, pertenecer a un ecosistema creativo. Es por eso de que llego a esta pregunta, ¿no? Y mi proceso creativo, ¿cómo es? ¿Qué forma tiene? ¿Qué tipo, dónde inicia, dónde termina? Y me gustaría comenzar presentándome, que creo que la pregunta ¿quién soy? Tiene que ser muy importante para poder comprender que soy una persona creativa. En primer lugar, soy Stephanie Quispe, como presentamos al inicio, estudié arquitectura en la Universidad de Lima. Soy una persona muy curiosa, muy apasionada por los temas que me gustan. Considero que podemos ser tan realistas como vivir en la fantasía. Tenemos esta capacidad como humanos para siempre estar creando y siempre estar proyectando ideas. Hace unos años cofundé Impostergable con 3 de mis mejores amigas, una oficina de ciencia y de estudiar, donde desarrollamos proyectos de tecnología, innovación urbana, desarrollo, arquitectura, y lo enfocamos siempre con una visión de la investigación como nuestro proceso base y la visualización como nuestro valor agregado. Asimismo, creo de que estamos viviendo en la mejor era para ser creativos y curiosos y compartirlo con el mundo. Tenemos muchas herramientas en nuestro poder, como nos da la tecnología y las redes sociales, para poder contar nuestra historia. Me encanta lo que es la investigación y cómo todo lo que puedo investigar lo puedo terminar graficando de alguna u otra manera. Asimismo, me gusta llevar a ciertos límites mi creatividad y ver qué más puedo yo hacer. Me gusta jugar con eso, con el límite de mi propia creatividad. Y tengo una pasión enorme que es la ciudad y el análisis. Me encanta analizar, me encanta comprender qué sucede dentro de un territorio y cómo yo puedo hacer y contar estas historias o experiencias. Es por eso que diría que el proceso de un estudiante de arquitectura, pero desde mi punto de vista, desde mi experiencia, y tal vez mucho de lo que hable te vas a identificar o tal vez no, y eso está bueno porque al final de la conversación vamos a poder iniciar un debate sobre lo que es un proceso creativo en un estudiante de arquitectura. Rápidamente vamos a ver el proceso creativo en las etapas de diseño.
es decir, en el diseño proyectual, la importancia de los factores creativos, los momentos claves del proceso de un estudiante de arquitectura y algunos insumos al final que voy a dar de los cuales me han ayudado para siempre estar en este ambiente creativo, ¿no? Ecosistema creativo. El primer punto es el proceso creativo en las etapas de diseño. Quiero hacer hincapié acá que yo entiendo el proceso creativo a la par del proceso de diseño o proyectual. Sé que muchos autores o personas tienen el concepto de creativo como diseño, pero de lo que ha sido mi experiencia, yo siempre los he visto como dos cosas distintas. El proceso creativo es un conjunto de factores que permiten el desarrollo máximo de la capacidad creativa, de mi capacidad creativa. He leído a autores como Wallace o Grundy, que son psicólogos y expertos en el tema, que mencionan que el proceso creativo es más un conjunto de etapas lineales que determinan en algún proyecto o entregable, ¿no? Para mí el proceso creativo son factores, un conjunto de factores, es un universo en el cual cada factor es independiente y trabaja independiente, pero también funciona en conjunto. Es así que la sumatoria de todos estos factores me da mi proceso creativo. Y me gusta pensarlo así como un universo y no tanto como una línea. Pero si tendríamos que hablar de una línea, el proceso creativo es algo orgánico. Considero que es una línea con subidas y bajadas y que no necesariamente responde a lo que es el proceso de diseño totalmente planteado, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, es una línea orgánica que siempre va de la mano con algún factor. Mientras que el proceso de diseño yo lo veo más como algo lineal que te lo enseña la universidad. Y es que es claro que cuando uno entra a la facultad, no entra sabiendo que tienes que iniciar por trabajo de campo y pasar por un proceso de análisis urbano o diagnóstico, ni que tienes que en algún momento plantear estrategias urbanas para llegar a un master plan, o que en algún punto clave tienes que tener un toma de partido y un concepto para seguir. Esto claramente el proceso de diseño te lo enseñan y tú lo vas comprendiendo ciclo tras ciclo. En cambio, considero que el proceso creativo es algo que tú aprendes. Nadie te lo enseña, sino tú paso aprendiendo de tus propios proyectos. Y algo así terminaría siendo esta radiografía de lo que considero la unión entre el proceso creativo y el proceso de diseño. El proceso de diseño es algo mucho más sistematizado, mucho más metódico, que tiene claramente pasos a seguir, cuando el proceso creativo considero que está más ligado a los factores o a estos grandes elementos que te van a ayudar a acompañar tu proceso de diseño. Eso me lleva al punto número 2, que es la importancia de los factores creativos. Durante mi experiencia como estudiante, los primeros ciclos no tenían claro cuál era lo que me gustaba hacer o lo que tal vez era mi potencial, pero conforme uno va avanzando se da cuenta de las cosas que le salen bien y también cuando le salen mal. Y claramente he recapitulado todos estos factores creativos al darme cuenta de mis proyectos, ¿no? Al comenzar a ver mis proyectos y decir, ¿cómo hice todo esto? ¿Cómo es que a lo largo de la carrera aproximadamente uno hace 30 proyectos, 20 proyectos, y a veces yo me puedo pensar y digo, ¿en qué momento el cerebro pensó tanto, creó tanto o lo exprimí hasta cierto punto, ¿no? Y claramente tengo 6 grupos de factores que me ayudaron a entender mi proceso creativo. Te vas a identificar tal vez con algunos porque todos hemos pasado por etapas o experiencias similares dentro de la carrera. El primero de ellos es el grupo del tiempo, considero la del reloj. Tenemos un tiempo delimitado, deadlines o entregables delimitados, y la pausa. Algo que he aprendido durante mi proceso creativo es que necesito una pausa, y algunas personas la necesitamos, como otras no. Otras son mucho más lineales y pueden seguir, pero dentro de mi proceso es fundamental tomarme una pausa para pensar, ordenar mis ideas y continuar. Así también tengo un grupo de lo que lo llamo como el target o la flecha, que es de referencias, influencias y brainstorming. Las referencias siempre están ahí, hay millones de referencias para cualquier proyecto que tengas que diseñar, desde sea un parque lineal hasta un centro cultural, tiene referencias en todo el mundo. En cambio, la influencia es algo que marca en tu forma de diseñar. Claramente lo podemos ver en arquitectos como Oscar Niemeyer, que está influenciado por el paisaje brasileño, por eso es que su arquitectura termina siendo curvilínea, o lo podemos ver también en Zaha Hadid, ¿no? Que ya tiene una influencia de la forma. Y la influencia, a diferencia de la referencia, es lo que marca el carácter de tu identidad como arquitecto.
Y ahí entra el otro punto dentro de este universo de factores, que es el brainstorming. Es algo que siempre aplico en todos los procesos, y no solamente a veces de arquitectura, sino en otros externos, el poder liberar mi cerebro de todas las ideas que tenga para comenzar a filtrar. Y eso me lleva al tercer grupo de factores, que es el del portafolio, el del archivo, que me gusta llamarlo, que es como esto que ya tienes almacenado dentro de ti, ¿no? Como tu base de información, que es la bitácora, el portafolio y el discurso. El factor bitácora es fundamental y para mí siempre me ha acompañado. Creo que un arquitecto siempre va de la mano con una libreta o una bitácora donde vaciar sus ideas, donde poder escribir o apuntar todo lo que pasa por la mente. El portafolio es algo que también lo he aprendido a lo largo de la carrera. Es fundamental tener un portafolio, no solamente para poder postular por una práctica o algún trabajo, sino también para tener un registro de todo lo que en algún momento hiciste y ves tu evolución. Claramente a través de un portafolio logras ver tu evolución. Y eso me lleva al tercero, que es el discurso. Uno como arquitecto, desde chiquito, desde que comienzas, vas formando tu propio discurso, tu propia visión, y va muy de la mano con las influencias, porque al final les pasa que cuando terminan la carrera, cada uno ya tiene este estilo, ¿no? De proyectar, de crear, de desarrollar. El cuarto grupo, que lo tengo bajo esta lupa analítica, es un poco más del compromiso, del commitment, de la presión y del feedback. Tenemos que estar comprometidos durante nuestro proceso creativo. Cuando no hay compromiso es donde comienza a fallar, justamente porque a la larga estás dentro de un sistema que es 4 meses de un ciclo regular y ese es tu compromiso. Esos 4 meses tienes como ese contrato abstracto que tienes que terminar tu ciclo. Presión, trabajamos bajo presión, es un factor que no lo podemos sacar del proceso creativo, porque no solamente lo vas a tener dentro de tu proceso como estudiante, sino también fuera en el ámbito laboral. Y el feedback, constantemente estamos ante la crítica arquitectónica. Creo de que la arquitectura no podría existir si no hay una crítica. Es algo que nos da retribución y nos ayuda siempre a mejorar. Considero que no hay una mala crítica, sino hay una crítica mal tomada. Me lleva al quinto grupo, que es el del pensamiento, el que algo lo veo un poco más intrínseco, que es el factor criterio, el factor límites y el factor instinto. Uno conoce y proyecta algo bajo criterio. Ya tuvo alguna análisis, indicio o investigación que te ayuda a tomar una decisión consciente. Y también tienes esta voz interior, que es el instinto, que también somos seres emocionales y sensoriales, y a veces tomamos decisiones basadas en instintos, y eso está dentro del proceso creativo de un estudiante de arquitectura. Eso también va de la mano con las influencias, porque muchas personas nos influenciamos en el arte o en la música, y eso genera que el instinto también tenga esas tendencias. Y el último grupo, que yo lo catalogo, el de la conversación, es el factor taller, el factor compartir y el factor eventos. Factor taller, dentro de la enseñanza trabajamos en un taller en el cual no solamente te relacionas con personas de estos mismos ciclos, sino de otros niveles, y ese ecosistema o ambiente creativo es en el cual tú siempre tienes que estar, porque eso va a hacer que en algún bloqueo o entre alguna falla de tu proceso creativo te va a ayudar a sobresalir. El compartir, al inicio de mi carrera de arquitectura no compartía mis proyectos. Conforme fui avanzando me di cuenta que exponerlos de alguna manera en alguna plataforma te ayuda a saber qué opinan otras personas, y también encuentras otros proyectos similares u otros puntos de vista similares. Y eventos, creo que el factor eventos ayuda bastante en el tema del proceso creativo, salir de la burbuja de tu universidad y comenzar a hacer networking con otros alumnos de otras universidades, fuera del país, poder viajar, conocer, estar en constante movimiento ayuda y fomenta tu proceso creativo. Esto me lleva al tercer punto, que es los momentos claves del proceso de un estudiante. Durante la carrera tenemos distintas etapas, como lo hemos visto en la línea del proceso de diseño. Hay distintos puntos, desde la toma de partido, el proyecto, estrategias, pero todos estos comparten 5 momentos claves, y yo los he agrupado en 5 momentos, que es la hoja en blanco, la lluvia de ideas, el bloqueo creativo, los replanteos y las críticas, y los entregables y las entregas. Me gustaría comenzar con la hoja en blanco. La hoja en blanco es el temor de muchos,
y en algún momento para mí también lo ha sido, sobre todo en los primeros ciclos, es como comienzo, porque claramente ahí no estás todavía desarrollado o tu capacidad de diseño está desarrollándose. Entonces, ante ese proceso yo comencé a identificar que requería de estos factores, ¿no? No del factor influencia, porque eso es algo que te va a acompañar en toda tu línea académica, lo que te influye, de tu factor brainstorming, que tienes que comenzar a soltar ideas. Las ideas no llega, la inspiración no llega de un día para el otro, la inspiración tiene que encontrarte trabajando, y eso es algo que lo he aprendido. Tienes que estar en constante pensamiento, vaciando todas tus ideas a algún papel o bitácora. Y eso lleva al punto de bitácora. Es fundamental que tengas un documento donde archives todo lo que estás pensando, porque así esa hoja en blanco ya no va a estar en blanco, va a comenzar a llenarse. Y eso me pasó, ¿no? De que comencé a darme cuenta de recolecto todas mis bitácoras, algo que antes no hacía, y en los últimos ciclos me puse a guardar con mis bitácoras. No sé cómo pude terminar como recopilándola de los ciclos anteriores, pero eso a veces me ayuda a ver y digo, wow, no sabía que en algún momento pensé este proyecto o tenía esta idea, o me ayuda bastante a volver alguna idea que en algún momento tuve. Y también el portafolio, como lo mencioné, tener tus proyectos claros, ordenados, te va a ayudar ante cualquier situación en la cual tú no sepas qué hacer, en algún momento ya lo has hecho. Y eso también lleva al punto de que ante este gran temor de la hoja en blanco, recordemos que nada es original, todo existe, o sea, ya en algún momento, ya hay miles de centros culturales, ya hay miles de museos o de colegios. Lo que tienes que hacer es hacer el diseño auténtico, hacer un diseño propio tuyo y bajo criterio. Eso me lleva al segundo momento, que es la lluvia de ideas. Considero que para este momento he utilizado estos factores, y por lo general utilizamos estos factores, que es donde comenzamos a llenarnos de referencias. Más allá de haber tenido esta influencia artística o natural o del paisaje, estamos llenos de referentes, buscamos un montón, comenzamos a aterrizarlos a lo que queremos hacer. La bitácara y el portafolio están ahí de soporte, siempre nos están... son herramientas en las cuales uno puede revisar, como también llenar, pero acá hay algo importante entender, y que entra el tiempo y los deadlines. En la lluvia de idea uno tiene que saber que es de un tiempo preciso. No puedes pasarte y no puedes siempre estar en constantes ideas, porque tienes que comenzar a accionar, a diseñar. Y es por eso que es fundamental trazarse un deadline. Esto yo lo he aprendido, porque al inicio yo sí ideaba un montón, tenía muchas ideas, pero hay que saber decir hasta aquí y ahora comienzo a diseñar. Puedes ayudarte de herramientas como los diagramas radiales o los mapas mentales. A mí me ayudan un montón, porque no solamente terminas como vaciando tus ideas en la bitácora, sino también puedes como sintetizarlas en grandes grupos. En este tipo de diagramas yo ordeno mis programas del edificio, o los flujos o las relaciones espaciales que me gustaría que tuvieran entre ellos. Asimismo, es una de las etapas, creo, más creativas como para de cualquier tipo de recurso comenzar a armar tu discurso arquitectónico, comenzar a tener esta visión a través de herramientas gráficas, ¿no? De recortes, de collage, de distintas formas. Llega un punto en el cual que ya pasamos la etapa de hoja en blanco, la lluvia de ideas, y en lo personal, esto sí es hablando desde un punto personal que me ayuda a comprender mi proceso creativo. Sucede esto, ¿no? Que mi línea de proceso creativo comienza sumamente bien, está en un punto cúspide y de la nada cae. Y eso es algo que yo lo he aprendido, y muchas veces de errores, y es que en este momento entra un bloqueo. Todos, no sé si todos, pero hay personas como yo que entramos en una etapa de bloqueo, y no, antes lo consideraba malo, consideraba que el bloqueo era algo negativo, pero conforme he ido trabajando en él y saliendo de él, me he dado cuenta que el bloqueo, más allá del bloqueo, significa tomar una pausa para los que lo necesitan. Y era en este punto, justamente, cuando pueden ver en la anterior imagen, yo ya había pasado de trabajo en campo a operación formal, ya estaba para proyectar, ya estaba entrando a proyecto. Ya era como de un cruce, de una etapa de investigación, el proyecto, donde me venía este bloqueo y este bajón sumamente fuerte.
Entonces era en este momento, cuando abrí el AutoCAD, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Ya, o sea, ya analicé, ya ideé, ya busqué mis referencias, tengo un montón de ideas, pero ¿cómo paso este plano ahora a AutoCAD? Entonces yo en un momento pensaba que era el programa, tal vez era que más allá de manejarlo, no me era tan creativo como trabajarlo a través de un collage o de otras técnicas. Pero en realidad me di cuenta que el bloqueo tiene que ver mucho con estos factores. El de influencias y brainstorming, bitácora, ya lo hemos visto. El de la pausa, necesitaba tomarme una pausa. Y lo digo esto desde un punto personal, porque muchas personas no lo requieren, pero otros sí necesitamos de ordenar nuestros pensamientos, ordenar las ideas y poder levantarnos esta curva en la cual hemos ido cayendo poco a poco. Entonces, esta pausa yo no la comprendía en ese momento y tal vez me aislaba, pero de ahí conforme iba avanzando me di cuenta que uno de los factores primordiales para sobrellevar esta pausa es la del taller y los eventos, el de compartir, conversar, el de ir a crítica, el de estar en el salón y poder no alejarte de este ecosistema creativo, sino volver. Y también iba muy de la mano el bloqueo creativo, ahí entran todos los factores en una, con el compromiso, la presión, el saber que tienes que estar presionado en esta etapa, porque es una de las cuales como arquitecto salta la alarma, no estoy bloqueado, ¿qué tengo que hacer? Porque acá se definen muchas cosas del ciclo. Entonces, el compromiso, la presión y el feedback son necesarios que te avientes a que te den críticas, que te hagan salir del bloqueo. Es necesaria la presión porque eso ayuda a que tu cerebro comience a funcionar mucho más rápido. Y el compromiso, o sea, acá es muy clave eso. Si uno no está comprometido de salir de este bloqueo, lo más probable es que no suceda. Y entra esta otra etapa de pensamiento en la cual el criterio, los límites y el instinto tienen mucho que ver, porque tú en algún momento ya has salido, si has tenido un bloqueo anterior, lo has salido de alguna manera. Entonces, tienes alguna fórmula tuya y te comprendes y puedes hacerlo. Es por eso que yo volvía a las maquetas del AutoCAD, volvía a las maquetas y tenía que otra vez jugar con las formas, con los materiales, comenzar a diseñar a través de esas experiencias, mucho más manual. Y a buscar criterio, a buscar soluciones que respondían a toda esta etapa enorme de análisis, ¿no? A comenzar a proyectar mi diseño a través de mi criterio, mi instinto y las críticas y ir armando el proyecto. Y no solamente en la forma, sino también en todo lo que tenía que ver con la operación formal y con todo el programa. Tenía que salir de este bloqueo a través de la arquitectura. Creo que esa es la respuesta. Cuando uno se bloquea, no esperes la inspiración divina ni la musa. Comienza a idear, maquetea, dibuja, haz prueba 1, prueba 2, porque eso va a ayudarte a que el cerebro salga del bloqueo creativo. Y también pasamos por un momento como estudiantes de replanteos, críticas, ¿no? En esta etapa, los factores que van funcionando dentro del proceso creativo son los que vemos. Acá es importante agregar que sea dentro del archivo aparece otra vez discurso, porque es fundamental que dentro de tu proceso creativo y de diseño mantengas tu punto de vista siempre y cuando esté dentro de la razón, dentro de lo lógico, porque hay arquitectos, por ejemplo, muy famosos que son conocidos por ser disruptivos, por siempre proponer una nueva forma de discurso. Y eso está bien, porque esa es la identidad del arquitecto. Si tú en algún momento necesitas dar como un cambio de decidir, un cambio de pensamiento, este es el momento en el cual tienes que hacerlo. El replanteo no es malo, a veces cambiar es lo que necesita tu proyecto para salir. Muchas veces como el bloqueo y el replanteo, en lo personal, al inicio lo consideraba negativo, era como la peor etapa de mi proceso creativo, pero después, desde una retrospectiva, me he dado cuenta que eran las mejores etapas, porque era donde mi cerebro funcionaba a 1000 por hora. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo hago que este bloqueo y replanteo no se lleve mi ciclo, ¿no? Y fundamental decir que otra vez entran estos dos, el compromiso, la presión, el criterio, el instinto. Replanteo, si no tienes compromiso de querer salir de ahí, no lo vas a hacer. O sea, no vas a poder replantear un proyecto de la nada si es que tú no lo deseas. Eso, por ejemplo, lo veíamos en clases, ¿no? Mucho de lo que uno plasma y proyecta
nace de este ecosistema que es el del aprendizaje, de la educación. Entonces, para replantear, tienes que estar ahí, tienes que saber qué están haciendo las demás personas, porque como lo mencioné, la creatividad está en trabajo y lo vuelvo a repetir, en algún momento uno se aísla, uno se aleja, uno quiere solucionarlo solo, pero el ambiente, el ecosistema es lo que a veces te ayuda a salir, el trabajo en grupo, ¿no? El ver qué hacen los demás. Y también el de progresar, o sea, saber que es un proceso, saber que en algún momento no tienes un hoja en blanco, pero si tienes una maqueta en blanco, tienes que comenzar a idear, a soltar ideas, soluciones. El replanteo es algo que muchas personas cuando lo tienen sienten que ya ahí llegó, hasta ahí quedó. Y yo he estado en esa situación muchas veces en las cuales he dicho, bueno, aquí queda el proyecto, ¿no? Pero una vez más lo digo, las ideas son geniales, pero si uno no comienza a actuar y llevarlas a acción, no son nada. Y es ahí donde funciona el replanteo. Digamos, el último momento como estudiante, que es el de entregables y entregas. Acá funcionan todos los factores, porque este es lo final, la final de la línea del proceso de diseño. Todo lo que ya has trabajado tiene que presentarse y a tiempo y bien, ¿no? Es fundamental entender eso del tiempo. A mí me ha costado aprenderlo, lo he aprendido conforme he ido avanzando en los ciclos y es algo que tienes que llegar a la entrega con lo que se te pide y a veces las entregas son enormes, entonces tienes que saber usar tus mejores factores creativos para llegar a ese punto final, ¿no? Si tú la rompes en paneles y sabes que tienes, ahorita no puedes completar todos los planos, pues, la verdad yo creo que bastante el proceso creativo es de ser estratégico, es de decir, quiero llegar de esta manera y de esta forma y llegar bien, entonces tengo que usar los mejores factores que tengo en mis manos para comenzar a trabajar. Y eso, por ejemplo, lo he visto en varios proyectos míos en los cuales hay momentos en los que me siento y digo, ya, ¿qué es lo que quiero entregar? Se me piden tantas cosas, quiero cumplir con esta lista, o que también quiero darle un valor agregado, ¿qué más puedo hacer o no? Este ciclo no voy a hacer algo más, voy a centrarme en lo que me piden y voy a terminar de esta manera. Es que acá tiene bastante que ver con el tome de decisiones. En esta etapa, sobre todo, considero que uno decide lo que entrega y eso también se ve reflejado en la calificación. O por ejemplo, tenemos una referencia de algo a lo que queremos llegar, esta maqueta que la vi en ONU Habitat en Ecuador en el 2016 y me encantó. Yo dije, yo quiero hacer algo así algún día. Y tenía esta influencia que era mi contexto en el cual estaba trabajando y en cierta forma podría hacerse de esa manera como la referencia que yo quería, pero este era un contexto topográfico, tenía relieve, tenía que pensar de alguna otra manera en los cuales integre mi referente con mi influencia y terminé presentando esta maqueta que es una de mis favoritas. Porque fue un proceso desarrollarla, ¿no? Primero la primera capa, de ahí las segundas, y eso es la entrega, o sea, es como donde ya tú tienes para jugar con lo último de tu proceso creativo, con todo lo que en algún momento a veces piensas que deseas o no deseas hacer, este es el momento en el cual uno tiene que hacerlo. Y le pasa lo mismo cuando comienzas con una maqueta y a medias y la estás desarrollando conforme avanza todo esta etapa de diseño para entregar y la maqueta nunca se acaba, pero sabes que tienes que, aparte de llegar con la maqueta, como un panel, entonces utiliza tus mejores factores creativos para que llegues a la entrega y te vaya bien, porque en este proceso, por ejemplo, esta maqueta, creo si no me equivoco, fue de noveno, creo que acá yo ya me conocía mucho mejor cómo funcionaba y qué trabajaba, y es estrategia, es ser estratégico y usar lo que eres bueno a tu favor. Esto me lleva al cuarto punto y ya finalizando un poco lo que es la charla, es el de insumos para tu proceso creativo. Es fundamental que tú vayas armando algo tuyo, algo propio. No tienes las mismas características que el resto de tu salón. Yo valoro muchas características de muchos amigos que sumamente capos no tienen que tomar una pausa y siempre tienen ideas y a veces son muy como excelentes en detalles o en planos. Entonces acá es cuando tú tienes que identificar en lo que eres bueno, ¿no? En lo que te gusta y comenzar a trabajarlo. Y algo que me pasa a mí, que me encanta visualizar ideas, me encanta graficarlas,
más allá de proyectar, me encanta poder aterrizar una idea, un concepto en una imagen. Y muchos de los libros que me influenciaron fueron estos los que estoy mostrando. Fue Multiramblas de Barcelona 6T. Es un libro que llegó de la nada a mi vida y que de verdad cada vez que yo quiero como refrescar mi proceso creativo o verlo, termino revisando este libro, ¿no? También está Lévolo, Skyscrapers, que es un libro el cual trabaja de edificios utópicos, edificios que son a veces hasta imposibles de concebir, pero me encanta porque lleva hasta un punto tan máximo del proceso creativo y del proceso de diseño en edificios que en algún momento vamos a tener dentro de nuestro planeta. Y el tercer libro que también me ha marcado y que lo recomiendo bastante como un insumo creativo es el de Planetary Urbanism. Me encanta el urbanismo de la ciudad y este libro es de los que congrega lo mejor de distintos proyectos a nivel del mundo. Entonces, tengo esta tendencia a comprar estos tipos de libros que juntan varios proyectos. Y el último libro que lo recomiendo leer y que de verdad es pesado de leer, pero es uno de mis favoritos, son los 10 libros de arquitectura de Vitruvio. Es un libro que, sobre todo el primer libro y los primeros capítulos, te ayuda a entender bastante qué es la arquitectura, por qué el arquitecto es lo que es. O sea, Vitruvio lo considera un ser magnífico que tiene que estar en todos lados porque de verdad tiene respuestas para muchas cosas, muchas disciplinas. Y es un ser que tiene que convivir no solo con el paisaje, sino también con distintas profesiones. Entonces, si aún no lo has leído o deseas leerlo, es muy recomendado. Finalmente, me gustaría recomendarte estas plataformas. La primera es YouTube. YouTube es una plataforma que a veces no lo usamos por los arquitectos, pero en las cuales hay contenido muy bueno y sobre todo para tutoriales o para ver perspectivas o de otras partes del mundo, ¿no? Behance es una plataforma, podría decir que es mi favorita, y Isu. En el tema de YouTube, recomiendo estos canales que de verdad a mí me encantan, que es el de Ter, es una arquitecta española, y es sumamente creativa, sumamente fiel a su personaje, fiel a sus diseños. También está el de Show It Better, que es de tutoriales de gráfica de representación, y el canal de The Future, que es mucho más aplicado a lo que es tema de creatividad y cómo aplicarla en distintos procesos, no solamente de arquitectura, sino de distintos rubros. Como lo mencioné, TER tiene distintos videos de una forma graciosa, te cuenta los mejores diagramas del mundo, como también las mejores estructuras, y su proyecto de tesis final lo relaciona a algunas celebrities y te lo cuenta de una manera que como arquitecto de verdad dices proyectazo el que termina siendo TER. Y también en Show It Better encuentras un montón de tutoriales y es algo que YouTube para mí es fundamental porque mucho de lo que aprendí en la universidad lo complementé con este tipo de tutoriales, con este tipo de ayuda. Y también en Future, como les mencioné, tienen videos que van más relacionados a conocerte a ti mismo, a identificar tu proceso, a la creativa, al fracaso. Y finalmente, Behance, que es una plataforma en la cual tú puedes ver proyectos de todo el mundo. No es como Pinterest. La verdad, Pinterest es una muy buena plataforma para usarla rápidamente, inspiración rápida, pero si quieres ver proyectos un poco más a detalle o hasta en cierto modo más a tendencia, Isu es una plataforma que te permite ver publicaciones, ¿no? Portafolios como libros, entre otras. Finalmente me gustaría hacer esta recapitulación con 4 cosas que me gustaría dejar de la charla. La primera es mantente siempre creativo, siempre quédate en ambientes o ecosistemas donde tu creatividad no se pierda, o sea, donde tú sientas que no estás pudiendo ser creativo, no es un buen ambiente si es que estás dentro del rubro. Diseño auténtico, como lo mencioné anteriormente, hay muchos referentes, existen 1000 proyectos, pero eres tú el que diseñando auténticamente va a poder sobresalir. Identifica tu propio proceso, te invito a que te sientes en un día y puedas conocer en qué momento te fue bien, en qué momento te fue mal, porque eso, aparte de identificarlo, te ayuda a crecer, a madurar. Y toma tus propias decisiones. Creo que la carrera de arquitectura es una carrera que te enseña a decidir por ti mismo, no solamente desde el momento de salir de un bloqueo o de un replanteo, sino en tu criterio y en tu voz interior.
Finalmente, te invito a que si quieres conocer más de mí o de mis proyectos, puedes hacerlo a través de ISU. Están muchos de lo que he mostrado ahí en publicaciones y en documentos. También estoy en Behance, donde subo y estoy más constantemente subiendo proyectos e ideas. Y es una plataforma sumamente buena si quieres armar tu portafolio digital y enviarlo solo con un clic. Y Instagram es una plataforma de inspiración diaria en la cual no la usaba mucho para el tema de arquitectura, pero conforme he ido en los últimos, más allá como ya como profesional, sigo muchas más cuentas y es mucho más activo en la comunicación y la interacción. Y finalmente me gustaría ir dejando estas tres cosas que considero que todo estudiante de arquitectura o arquitecto debería tener, y es un superpoder. Atrévete a decir, este es mi superpoder. Está bien reconocer cuando eres bueno en algo. Ten visión, ten sueños y aterrízalos en planes con metas. Ten clara, no solo al momento de proyectar, sino en tus planes como profesional. Y siempre ten tu norte, siempre ten un norte al cual quieras ir y también que te indique de dónde vienes, ¿no? Que te haga retroceder cuando tengas que. Finalmente, me gustaría despedirme con una de mis frases favoritas y que de verdad siempre me gusta o abrir o cerrar alguna exposición con esta, porque si no te diviertes no es arquitectura, y eso es lo que tienes que comprender. En el momento en el cual tú no te sientas pleno o en equilibrio o la estés pasando bien, tienes que preguntarte que claramente no es arquitectura lo que estás haciendo. Gracias. Genial, genial, genial. Bravo. Gracias, Stephanie, por la conferencia. Ahora vamos a pasar al bloque de preguntas. Tenemos una pregunta de José María Lepeña que dice así: ¿cómo un estudiante de arquitectura puede llegar a ser más creativo? Bueno, tal vez podrías darle algún consejo. ¿Cómo puedes ser más creativo? Creo que lo fundamental, como lo he mencionado, es que te mantengas en un ambiente creativo. Después que te llenes de insumos o de cosas que te gusten y que fomenten tu creatividad, y también que tengas claro cuáles son tus influencias. Conozco personas que son demasiado talentosas en el tema del arte, dibujan increíble, pueden aterrizar mucho sus proyectos al arte, y esa es una influencia que siempre los va a acompañar. Entonces, mientras vayas descubriendo lo que te gusta o lo que aplicas, vas a poder ser más creativo. Esto se vincula con la pregunta de Ariel Segarra, me parece, que dice: ¿cómo nace la creatividad? ¿Lo creativo tiene que ver con la prueba y error? La creatividad, la mejor definición que he encontrado de cómo nace, y la coloqué al inicio, es justamente ante la necesidad. Uno es creativo cuando tiene un problema, una necesidad, una pregunta, y sucede, por ejemplo, si tengo que atravesar un río, ¿de qué manera lo atravieso? ¿Salto, camino? Es esta constante, es como cuando el cerebro se activa de la forma más rápida y comienza a idear mucho más rápido, ¿no? Lo más lógico es que ponga una tabla, cruce, o sea, el ser creativo, yo creo que la creatividad nace ante una necesidad o ante una problemática, ¿no? Y tenemos otra pregunta aquí de Eric Piedras, que menciona que, bueno, la charla ha sido muy interesante e informativa. Pregunta: dentro de la pausa o bloqueo, ¿de qué manera se puede hacer más productivo? O bueno, ¿de qué manera se puede hacerse uno más productivo a la hora del diseño? ¿Con acervos visuales? Pregunta Eric Piedras. Sí. Es algo que no lo puse dentro de bloqueo. A veces no considero, cuando está uno bloqueado, llenarse de referentes, porque puede pasar que te terminas de bloquear peor, que entras en esta de que no lo voy a salir de aquí porque ves proyectos increíbles. Yo en mi proceso personal al inicio tenía esta tendencia a buscar 1000 referentes cuando estaba bloqueada, pero después me di cuenta de que eso no ayudaba a mi bloqueo, sino yo tenía que comenzar a idear conforme a lo que ya en algún momento he tenido criterio e instinto como para delimitar, ¿no? Entonces ahí es donde entraba esta etapa en la que personalmente me funciona manualmente, a trabajar de maquetas, a mano, diseños, bocetos, comenzar a armar los planos a mano antes de pasarlos a AutoCAD, en distintas maneras de buscar, de salir de este bloqueo. Algo que me olvidé mencionar que sí me funciona y lo he conocido en varias personas del bloqueo es abrir la mente, ¿no? A veces dejar de pensar constantemente en eso que te está molestando, sino comenzar
a buscar soluciones en otros lados, ¿no? En otros, por ejemplo, muchas personas, y ahí entra la influencia, si soy muy artístico, la solución tal vez esté de este bloqueo en el arte o en la música, de ayudarte con todos los estímulos posibles, porque es el momento en el cual tu cerebro necesita más estímulos para salir de este bloqueo creativo. Bien. Pero como muchos mencionan también, bueno, aquí hay otra pregunta que se relaciona con una que tengo en Zoom. Senia pregunta, ¿cómo puedo conceptualizar mis ideas? Y por aquí Emanuel Paternina pregunta, ¿qué programas utilizas para los gráficos? La primera pregunta de conceptualizar ideas, el concepto es algo que muchas personas usan y otras no. En lo personal creo que depende del contexto de lo que tú quieras proyectar. Si quieres tal vez trabajar de un edificio, o si tu encargo es un edificio relacionado al paisaje y a la naturaleza, lo más probable es que termines usando un concepto y conceptualices tu idea, ¿no? Para que se tenga una buena relación con su ambiente. Eh, Existe algo que por general prefiero usar al concepto, que es la toma de partido, es decir, el punto inicial en el cual de eso tú vas a basar mucho tu proyecto. Y, y eso puedes, contestando la segunda pregunta, eso puedes aterrizarlo gráficamente. O sea, a mí me funciona todo lo que sucede por mi cerebro, aterrizarlo a un nivel gráfico a mano en bitácoras, en modo de mapas mentales o de bocetos, dibujos. Y los programas que utilizo para eso son los de Adobe, ¿no? Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, eh, PowerPoint es una herramienta que me encanta, de verdad, para hacer presentaciones y poder contar a través de un discurso. También para diagramas, lo que es SketchUp o Rhino, si quieres unos diagramas más limpios. También creo que una herramienta que me gusta bastante y es editora de videos es Sony Vegas, editor de videos. Eso. Aquí Isabel Silva y bueno, Brian Díaz hacen preguntas interesantes sobre cómo podemos apasionarnos más por la carrera cuando nos ocurre un bloqueo o desmotivación. Y Brian Díaz, en consecución, dice, buenazo, muchas veces caemos en la procrastinación. Me gustaría saber cómo trabajas eso. Mira, la primera pregunta era cómo podemos. Me dice cómo podemos apasionarnos más por la carrera cuando nos ocurre un bloqueo o desmotivación. ¿Qué suele pasar? Eh, Tal vez no, mientras que lo presenté no comenté esto, pero arquitectura no fue la primera carrera que yo decidí estudiar o que estudié, fue la segunda. Yo me cambié de negocios a arquitectura. Y entonces cuando me cambio de arquitectura yo no sabía bien a lo que me esperaba, pero sí sabía que era algo que yo quería estudiar. La pasión creo que se va trabajando, vas haciéndola conforme te das cuenta que sí te diviertes, ¿no? O sea, sí te gusta, le metes mucho compromiso. Es algo que yo de verdad rescato de mi proceso creativo y que a veces no me he dado cuenta que lo hago y muchas personas también lo hacen, es que de verdad somos apasionados y comprometidos con la carrera, desde el momento de amanecernos y de tener que todo gire en torno a eso y somos muy apasionados. Entonces, si tú no sientes la pasión, creo que es momento de volver a revisar cosas que en algún momento te gustaron de la carrera. A mí me pasa justamente con este libro de Vitruvio, lo leí en uno de los primeros cursos de historia del arte, si no me equivoco, me pareció sumamente pesado el libro, pero eh, tenía cosas muy ciertas que cuando a veces digo, ala, ¿por qué estudié esto? Que son muy pocas o muy raras veces, vuelvo a ese libro y leo lo que decía Vitruvio de un arquitecto y digo, concuerdo mucho con su perspectiva. O si no, a veces rodéate de las personas que de verdad sientan esta misma pasión o que te transfieran esta pasión. Igualmente es algo mucho más intrínseco, ¿no? Conocer cuando algo te apasiona y no te apasiona. En eso. Y ya la última pregunta que le hace Brian Díaz es, muchas veces caemos en la procrastinación. Me gustaría saber cómo trabajas eso, cómo has afrontado la procrastinación. El monstruo de la procrastinación es uno que me persigue todavía y creo que le persigue a todo profesional. Eh, no te diría que hay una fórmula o la constante organización o esto,
pero en algún lado una vez me dijeron, cuando quieres hacerlo, lo haces. Entonces, si tú quieres levantarte y diseñar y salir de tu bloqueo, o quieres lograr este replanteo, no va a existir nada que te lo imponga. O sea, tiene que ver mucho con la voluntad. El procrastinar se detiene cuando surge la voluntad, cuando decides hacerlo. Y me pasa internamente, actualmente con procesos o proyectos, uno tiende, sobre todo en este momento en el cual estamos en cuarentena y estamos en casa y tal vez el proceso creativo se ve sumamente más afectado y tendemos a estar en otros deberes o en otros puntos más allá del estar diseñando, es el decir, ¿no? O sea, quiero, o sea, si quiero no me voy a parar y lo voy a hacer, ¿no? Entonces también está bueno comprender cuando uno quiere y no quiere hacerlo. Bueno, ya para terminar, la última pregunta viene gracias a Frida Yamilka, quien dice, el concepto es el norte de un proyecto. ¿Cómo logras definirlo en tu proceso creativo? El concepto es el norte de un proyecto, sí. Como lo menciono, yo tengo justamente en mi línea de diseño, yo tengo o concepto o toma de partido. Me gustan ambos. No me sesgo a uno. Considero que para muchas personas aterrizar un proyecto a través de un concepto es mucho más fácil y eso es justamente lo que caracteriza el proceso creativo de esas personas, poder aterrizar algo a través de un concepto. En mi punto de vista soy un poco más analítica y sistemática, me gusta todo como tener una respuesta, por eso tiendo a irme por la toma de partido. Pero he usado conceptos para diseños de proyectos, sobre todo en ciclos menores, en los cuales estás aprendiendo la especialidad, a relacionarte con los materiales, estás recién como viendo temas de desarrollo de arquitectura en sí, no tanto proyectual, sino un poco más sensorial y emocional, ¿no? Ahí es donde he usado más conceptos porque considero que en los primeros ciclos es donde los procesos creativos se está formando, pero es donde está mucho más potente, donde he desarrollado maquetas relacionadas al sonido del mar, o sea, yo a veces dentro ya de como profesional digo, ¿en qué momento uno piensa desarrollar una maqueta a través del sonido del mar? Pero es sumamente como básicos, es fundamental, o sea, si deseas hacerlo, hay arquitectos muy famosos que se basan en el concepto y lo integran en todo su proceso proyectual y creativo, ¿no? O sea, es, es reconocer que esté dentro del tuyo. Y en el mío ha estado a veces, sobre todo en ciclos menores, en el cual he sido capaz de explorarlo más. Genial. Listo. Creo que excelente charla. Muchas gracias a todos. Aquí te agradecen. Un corazoncito para Stephanie. Muchas gracias, Stephanie. De verdad, para Gracias. nosotros ha sido un placer tenerte aquí. Palabras finales, Stephanie, que tal vez les quieras dar ya a toda la audiencia que conforman ARCUX, que en su mayoría son estudiantes universitarios, que pueda servirles durante su carrera, ahora que están estudiando en remoto, literal. Sí, ahora yo me pongo a pensar cómo habría sido mi vida de estudiante en estas condiciones y es que mucho de lo que es la arquitectura no es el proyecto final, no es lo que desarrolles, sino es el proceso, justamente lo que has aprendido de el conocerte, el entenderte, porque eso, por ejemplo, es lo que más me llevó de estudiar arquitectura. Como lo hice en el review, el poder tomar tus propias decisiones, el poder decir este es mi superpoder, el poder decir quiero hacer esto, o sea, esto es lo que uno tiene que llevarse en la carrera, porque diseñar nos enseñan, nos programan a saber diseñar, a tener un proceso de diseño lineal claro, a que somos capaces de visualizar todo en 3D o a través de otros lenguajes arquitectónicos, pero el decir en esto soy bueno y esto aprendí es lo fundamental como estudiante. De verdad, no solamente recuerden que te enseñan, sino que tú también aprendes, ¿no? Y eso es el aprendizaje. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Has motivado a un montón de estudiantes y espero que volvamos a tener de pronto. Tal vez en una futura conferencia, tal vez en un Sí, de curso. todas maneras. Ya lo vamos a coordinar. Muchas gracias a todos nuestros embajadores, muchas gracias a toda la comunidad y muchas gracias a Gracias a Stephanie. todos en la comunidad. Adiós, nos vemos pronto.